Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando, explorando nuevas tierras, pasadas, futuras y todo tipo de lugares nuevos, recorriendo el mapa en busca de nuevas historias. Eso sí, siempre acompañados de Daniel Cordero. Un saludo ventrero, soy Víctor. Me has asustado con ese buenas, que lo sepas. Jaime Barón. Un saludo, viajeros del espacio y del tiempo. Y el que os habla, Víctor Vera. Hoy Alma no la tenemos, sigue de exámenes, está a tope, dándolo todo, sacando cum laude, como dijimos la otra vez. Así que suerte y a por todas. Y bien, pues tras hablar como es debido y presentarnos ante el nuevo viaje temporal, entraremos en la cantina, donde como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy nos volveremos a adentrar en la serie de Grandes Misterios y hablaremos de viajes y viajeros en el tiempo. Y bueno, el viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio, pero en el tiempo. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos, la posibilidad teórica y técnica del viaje en el tiempo y la posibilidad de que existan paradojas asociadas a dicho viaje a través del tiempo. Por ejemplo, evitar el nacimiento de nuestros propios antepasados o la paradoja de los gemelos. Y bueno, ¿queréis la comentar? paradoja de los gemelos, esa, o sea, la primera sé cuál es, pero la paradoja de los gemelos, esa yo no sé cuál es. Espera, a ver si me... Busca. Yo lo que sí que decir que lo de los universos paralelos y demás es curioso, aunque sí que es verdad que hay la teoría de que si vuelves atrás en el tiempo y cambias algo, no cambias tu futuro, sino que creas un universo paralelo con la historia tal cual has creado con ese cambio que has hecho. Con lo cual, dependiendo de la teoría que cojas, pueden haber millones de universos paralelos si te dedicas a toquetear muchas cosas. Hombre, teniendo en cuenta que el Doctor Strange también estaba involucrado en estas cosas, en estos viajes, pues no es de extrañar que haya todo un sinfín de líneas y universos paralelos, ¿no? Tampoco me sorprende. Además que hay que decir que está el Doctor Strange y por encima de él está Dani. O sea, está Dani con nosotros, o sea, que esto ya es un gran avance. Por supuesto. Hola, ¿qué tal? Sois todos unos privilegiados. De nada. Sí. No se pone la cámara por eso, ¿eh? O sea, no, que no os confundáis. El tío, nadie puede saber cuál es su verdadera identidad, ni nadie sabe cómo es su aspecto verdadero, porque es alto secreto. Correcto. Si algún día me veis por la calle, es una skin. Es un reptiliano, no, es un pleiadiano, como hemos dicho antes, Víctor. Vaya. Bueno, vamos a saludar a los que tenemos en el chat, que hemos dicho que era Ulsark, Ángels Alma, Chemica, Gabrilius y Nigromante, que están todos aquí hablando. Hablando, antes de ponernos a definir y a ir nombrando los diferentes viajeros, sí que es cierto que como que hay tres tipos, ¿no?, de viajes en el tiempo. El primero yo lo voy a denominar como el viaje de las arenas del tiempo, porque no hay mucho más, no tiene mucho INRI. Podríamos decir que este es como que se reescribe la línea del tiempo. No eres tú el que retrocede, sino que es tu conciencia la que retrocede a un yo anterior, de tal manera que tú eres el único que recuerda lo que ha pasado. Los demás no tienen ni idea, o sea que partes con ventaja. El segundo tipo de viaje es el que tú has dicho, Víctor, el tema de las paradojas. Que claro, si tú retrocedes en el tiempo, si la lías, puedes acabar matando a uno de tus antepasados y por ende tú dejas de nacer. Resultado, que acabas atrapado en un bucle en el que te conviertes en una anomalía. ¿Y qué sucede en ese tipo de situaciones? Que te persiguen los espectros del tiempo, como ya sabemos en la serie de Flash. Y el tercer tipo de viaje es un poco el que tú has dicho, Dani, que es un poco que tú no puedes cambiar el pasado. Tú lo que haces al retroceder al pasado o al utilizar una máquina del tiempo es crear otra línea del tiempo. Esto le queda perfectamente explicado según Robert Downey Jr., haciendo de Iron Man y también de Hulk, explicando la teoría de Planck y haciendo disparar la proposición de Dodge.
Pero antes de seguir, Víctor, yo tengo que saber qué es eso de los gemelos, porque yo tampoco lo sé. Y Jaime ha dicho que lo iba a buscar, pero no ha comentado nada. ¿Qué es? Bueno, es lo que hizo Einstein, ¿vale? Es la paradoja que fue propuesta por Albert Einstein y que hoy en día se conoce como la teoría de la relatividad especial. O sea, que no es más que eso. O sea, pero da a entender que es posible, o sea, básicamente que es posible viajar en el tiempo, pero causando algún tipo de efecto o qué exactamente. Postula que la medida del tiempo no es absoluta y que, dado dos observadores, el tiempo medio entre dos eventos que ocurre ante estos observadores en general no coincide. O sea, lo que ven entre lo que ve uno y lo que ve otro no es lo mismo. Así que se da esa paradoja de que lo que está pasando se ve diferente desde dos puntos de vista. Así que luego te has dejado una cuarta, que es mi teoría del tiempo, que ya la he explicado varias veces, pero si queréis la vuelvo a explicar, no pasa nada. En directo lo he llegado a contar. Por favor, o sea, no es que se me haya olvidado, es que quería que tú la explicaras, porque es que es tu teoría y no quiero que luego me acuses de derechos de copyright. O sea, por favor, Víctor, procede. Yo es que sí que sé que la has hablado más de una vez, pero creo que en directo no has llegado a mencionar. Sí, varias veces creo, además. Bueno, como ya el copyright se lo he cobrado a varias películas que han utilizado mi teoría del tiempo. Ya hay tu setup de detrás, ¿no? De 200.000 millones de ordenadores. Estamos a tope ahí de ordenadores. Márgate una invitación, Víctor, por favor. Os invito a que vengáis a verlo. Pues nada, vamos a coger de ejemplo, para explicar mi teoría del tiempo, la película de La Llegada, que es bastante buena, es bastante fidedigna a lo que en un día a mí se me ocurrió y que poco tiempo después pues empecé a ver películas que la plasmaban, no tanto del todo, pero sí bastante fielmente. Entonces en la película de La Llegada podemos ver que cuando empieza, la protagonista está viendo imágenes que no entiende. Imágenes de una niña y, bueno, básicamente al principio es eso. Imágenes de una niña que no sabe quién es y que no entiende. No entiende por qué está viendo eso y para qué ni nada. Entonces, conforme va pasando la película, va viendo más imágenes de esa niña y al final pues ve otro tipo de imágenes que hace que todo eso que está viendo pues concuerde o llegue a entender el qué es lo que está viendo. Y ya más adelante en la película pues ve otro tipo de imágenes que le dan es que no quiero hacer spoilers. Le dan pues la clave para salir del lío en el que está metida. Y entonces ya se ve claramente que lo que está viendo en esas imágenes es un poco su futuro, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos están diciendo es que todo lo que está haciendo la protagonista, y en este caso pues todos los que le rodean y todo el mundo, tiene que pasar para que lo que ella está viendo en las imágenes del supuesto futuro lleguen a ser reales. Así que todo lo que está pasando ahora mismo pasa para que lo que tiene que pasar en el futuro pase. No, simplemente era para confirmar. O sea, que básicamente lo que tú estás diciendo es que cuando se produce un viaje en el tiempo, o sea, es porque ha sucedido. Cuando alguien ha retrocedido, o sea, la historia se produce de tal manera, es porque alguien ha retrocedido en el tiempo. No, porque alguien tiene que retroceder en el tiempo en un futuro. Uh-huh. Entonces, el pasado, que supuestamente se ha tocado, porque ha aparecido ese del futuro, ya está contemplado. Esa posibilidad ya está contemplada. Y en este caso, ese viajero en el tiempo que viene el futuro tiene que venir para tocar lo que tenga que tocar o influir en lo que tenga que influir para que el futuro sea como tiene que ser, para que él en un momento dado pueda ir al pasado y tocar lo que ha tocado o hacer lo que ha hecho. O sea, que estaba como predestinado que eso fuese a ocurrir porque ya estaba como escrito, ¿no? Claro, es algo parecido así. Esta teoría es fea
entre comillas, porque, claro, ya rompe todo el libre albedrío, porque es básicamente te está diciendo que lo que es lo que hay y no se puede cambiar. Que los hilos del destino ya te tienen preparado tu inicio y tu fin y todo lo que ocurre entre medio. En teoría sí, con esta teoría sí. Sí, claro, con esto. Tenemos a las 3 brujas ahí hilando y tejiendo nuestros terribles futuros y no podemos escapar de ellos. Oye, porque tiene que ser terrible. Bueno, a ¿No ver. pueden ser buenos? A ver, a la vida, no nos engañemos, hemos venido aquí a la vida a sufrir, ¿no? O alguien de aquí se lo está pasando bien. Gracias. ¿Lo ves? Nadie ha respondido, nadie. Gracias por darme la razón. Pero si tampoco has dado tiempo. Tú solo has preguntado y ya has empezado. Gracias. Exacto, es que esa es la clave. Cuando tú haces una pregunta y luego rápidamente respondes, pero gracias. O sea, así ya de esa manera quedas como diciendo, si es que tengo razón en todo. Así estás aplicando mi teoría. Que digan lo que digan, o sea, piensen lo que piensen, va a seguir todo como tú quieres que siga. Básicamente. Bueno, vamos a leer aquí una pregunta que nos hace Nigromante. Dice, ¿creéis que los viajes en el tiempo están prohibidos para los seres humanos por no poder hacer un uso racional del viaje temporal? ¿A quién quiere responder? El ser humano no sabe usar ni un cuchillo para comer. O sea, racional, los viajes en el tiempo les quedan grandes, yo creo. Sí, no, además es que, o sea, primero, o sea, no es que lo tengan prohibido, es que además no pueden, o sea, es imposible. A fecha de día de hoy, o sea, yo no conozco a nadie, o sea, a ver, que así que es cierto que a veces podemos decir que se hayan dado situaciones extrañas, pero ahora la energía es insuficiente, porque la cantidad de energía que se necesita para retroceder ya en el tiempo, o sea, no disponemos de esa tecnología. Ahora, que en un futuro lejano a lo mejor alguien lo haya hecho y haya viajado aquí al tiempo, entonces ahí eso ya sí que es posible. Pero es lo que dice Dani, o sea, espero que los del futuro lo estén haciendo algo mejor que nosotros, porque bastante deja que desear lo que está sucediendo hoy en día. De todos modos, si realmente hoy en día, por lo que dices tú, no puede ser por la ausencia de potencia y de energía para realizarlo. Pero en caso de que se pudiese hacer y lo hubiesen conseguido, lo tendrían súper oculto. O sea, lo utilizarían para manipular el tiempo dependiendo de la teoría que fuese la real. Porque claro, si alguien ha viajado en el tiempo sabe lo que ocurre cuando se viaja. Si la del Víctor o las que has mencionado tú. Pero es difícil hacer eso a nivel mundial. El que lo haya conseguido se lo va a tener bien guardado. Ese poder, esa capacidad de manipular el tiempo no creo que debe estar al alcance del ser humano para nada. Hombre, teniendo en cuenta que es un poder inimaginable, pues no puede estar a manos de cualquiera. O sea, es un... Pero vamos, que yo si fuese el inventor de los viajes en el tiempo no lo diría jamás. Y ya veríamos si los usaría, dependiendo de cuáles sean las consecuencias de bajar en el tiempo. Pero no daría ese conocimiento a nadie. No que lo ocultasen los gobiernos y demás, sino yo como creador no dejaría que nadie supiese, ni gobernantes, ni gente con poder, nadie, porque el que tiene el poder al final va a ir a por esa tecnología, es obvio, es algo muy gordo. Mira, que hay otra pregunta de Nigromante 2004 que dice, ¿para viajar en el tiempo siempre debemos usar objetos tipo coches o cabinas telefónicas o lograremos hacerlo solo con la mente? Bueno, a ver, yo te recomiendo algo más seguro que un coche o cabina telefónica, porque cabina telefónica ya además las están quitando y luego el coche, teniendo en cuenta la cantidad de accidentes que se suceden hoy en día, yo elegiría algo más seguro. Sí que es cierto que, hombre, para estar en un contorno seguro se necesitaría incluso pues estar más bien en una nave espacial, porque estamos hablando de doblar las leyes de la física. Entonces, por lo tanto, si lo que estás preguntando es hacer algo parecido a Regreso al Futuro, eso ya te digo yo que es imposible, porque es como si hablamos de una gran cantidad de energía, entonces necesitamos tener en cuenta que el receptáculo o el habitáculo, más bien dicho, que va a contener a la persona que viaje en el tiempo, pues necesita estar hecho de materiales muy sólidos, materiales extremadamente resistentes. De lo contrario, eso, a la mínima que trates de hacer
algo, eso explota. Y entonces, fin del viaje y fin de las personas que estén dentro. Que será una app. No te preocupes, tú abrirás el móvil y con una app te podrás ir en viajes en el tiempo. Sí, ¿no? App temporal, descárguesela y viaje al pasado para corregir sus errores. Sí, eso es como en la película Jumper. 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 Ah, sí. Ah, vale, sí, pero claro que ese es el Jumper, espacio. pero este es en espacio, solo no es en tiempo. Pero yo creo que algo parecido podría darse, ¿no? Porque también dicen, o se dijo hace un tiempo, que si eres capaz de curvar el espacio, también eres capaz de curvar el tiempo. Entonces, no sé si se refería a que si curvas el espacio y pasas como jumper de un sitio a otro instantáneamente, pues te estás ahorrando todo ese tiempo que tardarías yendo andando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no sé si se refería a algo de ese estilo o que realmente es así. Pero la película de Jumper era como un poder que tenían ellos, ¿no? Entonces, esto ya se iría más a lo que preguntaba Nigromante, si objetos o con la mente. Yo creo que con la mente no lo vamos a lograr jamás. Siempre va a tener que haber algo tecnológico de por medio si se llega a hacer. Pues un objeto, como mencionábamos, el coche, la cabina, tal, así más aparatoso, o simplemente algún dispositivo pequeñito, portátil o algo, pero con la mente dudo que el ser humano llegue a ser capaz de hacer algo así. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Con esto de las teorías de las energías y demás y pasar dimensiones, yo creo que con eso sí que se... Sí, pero para eso hay que... Ya, pero para eso hay que ser capaz de pasar de dimensiones y no veo ahora mismo esa posibilidad. Veo más factible la tecnológica. Sí, a corto plazo, sí. A ver, lo de la mente, a ver, esto es un tema bastante, claro, muy complicado, porque, claro, la mente está claro que puede hacer muchísimas cosas, pero también tiene sus propias limitaciones. Entonces, viajar en el tiempo a lo mejor per se no, pero sí que a lo mejor pues trasladar tu conciencia a tu yo del pasado, algo parecido a lo que mencionábamos antes, algo de las arenas del tiempo. O, por ejemplo, para que todos estemos en la misma página, no sé si habéis visto la película de X-Men Días del Futuro Pasado. Esa película retrataría a la perfección lo que yo trato de decir ahora. ¿La habéis visto? Pues yo diría que Bien. esa no la he visto. ¿Cuál? Es que ahora Magnífico. no te... Bueno, básicamente, a ver, sin revelar mucho de la película, aunque ya ha pasado bastante tiempo, y oye, me sorprende que no la hayáis visto porque es peliculón, precisamente porque habla del tiempo y todo eso. Tú, Víctor, que también eres más dado a estos temas, me sorprende. Pero Es que bueno, estaba leyendo el chat y no me he enterado mucho. No sé qué película has mencionado. A ver. X-Men Días del Futuro Pasado. Ah, sí, sí que la he visto, sí. Vale, pues si recordáis, al final el que retrocede supuestamente en el tiempo o el que coge la conciencia y va a suyo del pasado es Logan, porque es el que tiene su capacidad de regeneración. Entonces, esto yo creo que a lo mejor sí que podría darse. Primero, porque, a ver, lo que habría no es como que se retroceda, es simplemente aprender a comunicarse. Pues en vez de hacer una llamada telefónica en el espacio, sería hacer una llamada bueno, no telefónica, pero una llamada contigo mismo, pero en el tiempo. Tu yo del futuro contacta contigo de tal manera que tú recibes el aviso de tu yo del futuro. Es un poco lioso, ¿eh? O sea, pero vamos, sí, básicamente que el tipo A, que está en un determinado tiempo, coge y contacta con el tipo B, que sería básicamente la misma persona, pero lo único que les divide es la zona del tiempo. Y una vez que recibe el aviso, lo único que tendría que hacer es corregir los errores para evitar que se produzca para que se produzca, pues eso, se evita que se produzca el desastre del que le han avisado o lo que sea. Ahora, eso sí, la pregunta de esto es, si una vez que lo ha corregido o evita los errores, aquí la cuestión es, ¿qué pasa con el tío del futuro? Esa es la única cuestión aquí a resolver. Porque claro, le ha avisado, técnicamente dejaría de existir. Ya, pero esto es un poquito también... No es lo mismo porque aquí no viajan en el tiempo, pero sí que hay comunicativamente sí que hay un salto temporal en la de Frequency. La película en la que tienen una radio antigua y por una aurora boreal el hijo contacta con su padre del pasado que murió en un incendio o algo así. Y hace mucho tiempo que la vi, ¿eh?
Pero la película va de que van hablando a través de una radio y no saben quiénes son. Y son uno del presente y el otro del pasado. Y van comunicándose entre ellos. Entonces, no voy a spoilear nada, pero sí que pasan cosas que, por lo que tú has mencionado, pues si das un cierto aviso de algo, puedes hacer que cambie la situación. ¿Y qué pasa con el presente entonces? Claro. Y no viajan en el tiempo como físicamente. Lo único que viaja a través del tiempo es la voz. Y se comunican entre ellos, como si estuviesen hablando por la típica radio antigua de estas de las que te podías comunicar. Sí. ¿Qué película has dicho que es como... ¿Cuál era? Creo que se llama Frequency. Sí, me suena. Esa yo la he visto también. Sí, es muy chula. sí. Esa es muy buena, ¿eh? Es muy buena, yo la recomiendo. Es antigua. Muy antigua. Vamos a leer un poco el chat, a ver qué nos dicen por aquí. Sí, justo. Dice Gabrilius, que por cierto, Gabrilius, bienvenido de nuevo, que hacía semanas que no estabas por aquí. Hasta donde sé, dice, la ciencia dice que sería posible viajar en el tiempo hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Si eso se decía bastante. Lo que no sé es si... Yo creo que siguen con esa, pero claro, hay muchas teorías de... Sobre todo cuando salen teorías de viajeros en el tiempo, son viajeros que vienen del futuro al pasado. Sí que hay alguna que viene del pasado al futuro, o sea, a nuestro presente, pero las que más se nombran son las del futuro hacia nuestro presente. Porque es más espectacular a la hora de hacer cine e historias que vengan del futuro, porque es como una tecnología desconocida, es como que sorprende a todos los que están en la época actual del presente, por decirlo así, todo lo que pueda venir de allí, ya sea tecnológico, a base de conciencia, a base de estado social, todo lo que puede llegar a traer. Claro que si viene del pasado es todo lo contrario. Si te centras en el personaje que viene del pasado al presente, es él el que ve todos esos cambios de golpe, porque todo el mundo para él es desconocido. Sí, por ejemplo, había esto en Estados Unidos, de repente un hombre vestido con ropas de hace muchos años, no me acuerdo si era en los años 30 o algo así, no, incluso mucho antes, bueno, no recuerdo las fechas ahora. La cuestión es que aparece en mitad de una gran vía de una de las ciudades de Estados Unidos y tal cual aparece lo atropellan y lo matan. ¿Vale? Entonces se ve que cuando llega la policía investiga, la policía científica investiga todo lo que lleva encima, las ropas con las que viste y demás, pues descubren cómo se llama y parece ser que tras mucha investigación descubren que hubo un aviso de desaparición de esa misma persona hacía pues cientos de años atrás o muchos años atrás. Y parece ser que esa desaparición coincide con todo lo que el hombre lleva encima, tanto atuendo como fotos de la cara y demás. Pero esto también pasó en lo que comentábamos en algún programa de Grandes Misterios, que creo que era el Triángulo de las Bermudas, no me acuerdo, el avión que desapareció y al cabo de X años volvió a aparecer con todos exactamente tal cual partieron. Es como si se hubiesen congelado en el tiempo y hubiesen aparecido en otra época. Desaparecen y aparecen más adelante. Sí, no. Es que efectivamente lo que dice Gabrielius es incluso más, es posible. De hecho, y se ajusta a la teoría de relatividad de Einstein, en el sentido de que si tú superas una determinada velocidad, consigues, si superas la velocidad de la luz y todo eso, pues eres capaz de, o sea, viajas al futuro, pero, claro, tú no envejeces, que decía lo que dice Gabrielius es incluso más posible que lo de retroceder al pasado, porque si tú te metes en un determinado transporte y vas a una velocidad que supere la velocidad de la luz, entonces el tiempo transcurre mucho más lento para las personas que están dentro, de tal manera que cuando salen, pues para ellos habrán pasado solamente segundos, mientras que para el resto a lo mejor habrán pasado horas, días o a lo mejor incluso años, como hemos dicho. En el caso del avión, pues por cálculos matemáticos es imposible que un avión alcance semejantes velocidades, pero quién sabe, a lo mejor había una obertura o una brecha en el espacio-tiempo y se metieron y luego salieron.
Eso sería lo del Triángulo de las Bermudas, sí. Bueno, lo que tú decías del cambio temporal por velocidad, y bueno, es un poco también el cambio temporal por la gravedad, que también lo vemos ahí en esa película, cuando se mete en el planeta, que es el planeta de las olas, que abajo pasan pocos minutos o segundos, y en cambio el que está dando vueltas arriba alrededor de ese planeta pasan años. No me acuerdo cuántos años eran, pero pasan unos cuantos años. Sí, pasó como 10 o algo así. Nigromente dice, ¿deberían crearse leyes para viajar en el tiempo como se han creado leyes de la robótica para crear los robots? Bueno, yo creo que sí, que en cuanto se dé la posibilidad, se deberían crear, ¿no? Claro, pero yo creo que Nigromante dice de ir creándolas ya en caso de y tal, pero como no sabemos las consecuencias que tiene viajar en el tiempo, es difícil hacer unas prohibiciones de qué hacer o qué no hacer en el viaje, porque como hemos dicho hay varias teorías, entonces, ¿qué haces? ¿Leyes para todas por si acaso? O, como no sabes, a lo mejor aparece una quinta opción, que es la que realmente ocurre, y no tienes contemplado eso, entonces es difícil crear unas leyes de algo que no sabes cómo funciona. Sí, pero yo sí que creo que, y yo creo que si las buscamos por internet, alguna ya han creado leyes, como las de la robótica. Bueno, las de la robótica las creó Asimov para su novela. Entonces se han adaptado luego y se han cogido porque, bueno, teóricamente están bastante bien, pero se pueden mejorar, claro. Seguro que hay teorías por ahí para los viajes en el tiempo ya. O sea, teorías, leyes. Pero oficiales no. O sea, sí que habrá foros y gente que le guste todo este tema de científicos o gente experta en el tema, que seguro que habrán propuesto ideas de leyes y demás, pero leyes como tal no hay, que sepamos al menos. Bueno, eso nunca se sabe. Habrá que investigar. Mira, Ulsark nos dice, el tema es que estamos suponiendo que si viajamos al pasado vamos a estar en nuestra misma línea temporal. Pero, ¿qué pasa si tu yo del pasado hace otras acciones y cambia su futuro? Bueno, pues eso depende de la teoría que escojas. Puedes elegir. Esas son las teorías que hemos mencionado al principio. Sí. Según la que escojas, pues pasarán cosas o no. Universos paralelos, te cargas el futuro, no pasa nada porque tenía que pasar como la de Víctor. No, pero sí, totalmente. Dependiendo de una cosa u otra, pues claro. Es que, claro, son muchísimos escenarios. O sea, sinceramente, si yo tuviera que quedarme una, o la que más me da esperanzas, es en cierto modo la de que generas una línea alterna. Porque, a ver, sé que es un poco triste esto porque da a entender que la línea, da a entender que el tiempo es como una línea, es como un río que fluye seguro, que va siempre hacia adelante, de tal manera que una vez que ha pasado, tú ya no puedes retroceder. O sea, de tal manera que si retrocedes es como si estuvieras viajando al inicio, pero de otro río. Ese río ya no es el mismo. Entonces, claro, pero supongo que semejantes principios pues se han creado así para que nadie los altere. Sí, os dice Ulsar, tampoco hace falta irse al espacio. Si coges un avión supersónico y te dedicas a dar vueltas al planeta, simplemente tardarás menos en dar X vueltas y no tendrás más años como tal. No, pero sí que se dice que los pilotos de aviones viven más. Porque como van siempre a mucha velocidad, dado la teoría de esta del tiempo, pues viven más tiempo. Que tampoco es que alarguen años de vida, pero teóricamente sí, alargan sus vidas. Bueno, no que alarguen sus vidas, sino que viven más que los demás. Por el hecho Oye, de Víctor, ¿tú no tenías un primo que era piloto o algo así? Nos podría meter en sus viajes para vivir más tiempo, ¿no? Si lo tengo, no lo conozco. Mira, alguien de coño, es que ya si se trata de vivir más, oye, por cierto, hablando de vivir más, este pequeño inciso, aquí un gran saludo a la reina de Inglaterra porque, joder, yo creo que ha batido todos los récords. Creo que es el reinado más largo de toda la historia de la monarquía inglesa, o sea que, ojo, me quito el sombrero, ¿eh? Entonces el de su hijo será el más corto. Sí.
No, el más corto no, porque habrán reyes que han muerto jóvenes, entonces seguramente habrán mucho más cortos, pero... Pero que se lo ha cortado, sin duda. Sí. Bueno, no, vamos, o sea, una auténtica titánide, o sea, efectivamente, 70 años nada más ni nada menos, como dice Ulsark, o sea, es que subió el trono desde muy pronto, a los 25 años ya era monarca, entonces, joder, una gran responsabilidad sobre ella. Bueno, eso también podemos coger, viajar en el tiempo al pasado y, yo qué sé, hacer que el que estaba antes que ella siga viviendo o hacer que no nazca ella, también se podría hacer, según la teoría. No, cuidado, no voy a ser que haya aquí por aquí un inglés y te corten la cabeza por decir eso. Eso se podría considerar traición. O sea, teóricamente es posible. No, pero... A ver, no, pero yo creo que, a ver, supongamos, o sea, se puede retroceder y demás, pero yo creo que las primeras leyes, para que nos hagamos una idea, es que, primero, la primera ley, esto sería como todo, no puedes retroceder en el tiempo, para cambiar... A no ser que yo lo diga. No, por bienes personales, un poco como lo del estilo Jedi, ¿no? Manteniendo determinados principios. O sea, si tú vas a cambiar el pasado es porque lo haces por un bien mayor, no lo haces por algo por ti. O sea, no utilizas el poder o la tecnología a tu disposición solamente, pues, yo qué sé, para estar con la chica del instituto que te gustaba, para de pronto, pues me memorizo todos los resultados de las puestas y cojo y me hago multimillonario. O sea, ese tipo de cosas no se puede. Que, por cierto, hablando de dinero, esto, como siempre, porque es ley de vida, y el quien tiene el oro hace las reglas, o el que tiene más o menos el que tiene el poder, pues al principio los que podrán y realizarán esos viajes serán los ricos, porque será todo también un tema de financiero, los costes serán altísimos, entonces así que todos los demás, todos los que estáis oyendo, chicos, a menos que haya un multimillonario por aquí, los demás podemos estar sentados esperando y viendo la tele, porque esto estará reservado a las élites. A no ser que haya un científico pobre que la invente y invite a todos los pobres a usarla. Se la robarán. Si las invita y se enteran, se lo robarán. Nunca cederán el poder al pueblo, Víctor. O sea, estoy de acuerdo con Dani. Eso de que el poder... ¿Cómo era? Había una frase, joder, que decía... nosotros... bueno, daba a entender que el poder estaba en el pueblo. Eso hoy en día, a ver, es un ideal muy bonito, pero yo cada vez estoy menos convencido. O sea, nos hacen creer que tenemos el poder, pero en realidad no lo tenemos. Ahora que pienso, tampoco tiene que ser tan fácil robarle al creador de la máquina del tiempo, la propia máquina del tiempo, porque si tiene varias opciones de escape a través del tiempo para manipularlo y salvarse siempre que vienen a por él, ya no es tan fácil atraparlo, ¿eh? Él tiene la posibilidad de cambiar su destino, si es la teoría en la que, dependiendo de lo que hagas en el pasado, afecta al futuro, a tu futuro siguiente. Claro, si es la de que ya te pillan sí o sí, no. Y si es la de que se crea un universo paralelo, en el primero te han pillado, en el segundo por ahora, ¿no? Bueno, oye, es una teoría interesante. Sí, sí. Yo creo que aquí lo más fácil es que eso, prohibirlas, como dice Ulsark directamente. Pero, claro, para hacer leyes en caso de una máquina del tiempo es complicado porque, claro, la primera tendría que ser no puedes usarla para si vas a hacer algún daño a alguien, sea quien sea y de la forma que sea. Así que ya ahí te está restringiendo a hacer casi nada. Y a partir de ahí, pues es ir más al grano, pero claro, ya es que yo no creo que haya muchas más opciones de usarla. Es que si hacen una máquina del tiempo, por mucho que sea para un bien mayor, siempre va a haber gente que no considere que ese bien sea mayor. Es más, a lo mejor manipulas el tiempo para evitar que ocurran grandes guerras y por consecuencia de haber evitado esa guerra, el futuro es muchísimo peor porque se desata una más tardía con mayor tecnología y ahora no estaríamos aquí. Entonces, ¿qué consideramos que es un bien mayor? Sí, pero las consecuencias de manipular el tiempo es jodido. Sí, pero vale, ponte que evitas la Segunda Guerra Mundial o la Primera o todas. Sí. Pero estás provocando que las uniones de parejas que se han dado después de esas guerras ya no se den, la mayoría.
Entonces estás evitando que nazca gente que ya está viva, que ya ha nacido. Así que no, es que ya solo con esa premisa de no puedes viajar a no ser que no provoques ningún daño a absolutamente nadie de ninguna de las maneras posibles, ya es que ya te está anulando el viaje temporal casi. Claro, pero es que ya solo por viajar y estar allí, a lo mejor por ponerte a charlar con alguien, solo charlar, no manipularlo, ni hacerle daño, ni nada, pero le retrasas media hora en su tiempo. Ya puede pasar algo ahí, distinto en lo que le iba a ocurrir en su media hora normal. Es que claro, cualquier cosa que hagas en el pasado, ya sea hacerle perder tiempo, ir a hacer daño, evitar grandes guerras, que es lo que tú dices, aparte de lo que yo decía, que podría haber una guerra peor si no se diesen las anteriores, ya es que no existiría muchas de las personas, como tú bien has dicho, que hoy en día existen. Es que cualquier cambio que hagas puede afectar. Sí, sí. Mira, la única solución que se me ocurre ahora mismo es el que solamente se puede retroceder al pasado, o sea, utilizar la máquina del tiempo en lo que se refiere al planeta. Me explico. Si se trata de salvar al planeta, entonces yo creo que ahí sí que estaría justificado, porque en el planeta, a ver, es donde estamos todos, y si se va el planeta a la mierda, nosotros morimos. Entonces, si se trata de encontrar recursos renovables, pues entonces yo creo que antes de tiempo, pues yo creo que ahí sí que estaría permitido. Porque, a ver, piénsalo, ¿a quién estás matando o a quién estás haciendo daño? A nadie. Simplemente estás avisando de que semejantes investigaciones se pongan en movimiento mucho antes, de tal manera que propicies el cambio. O sea, simplemente lo que estás haciendo es que el progreso llegue antes a esa línea temporal. De tal manera que solamente así se respeta pues no sabría cómo decirlo, pero se respetaría la vida de todos, ¿vale? Para que me entendáis. Porque es cierto que si tú retrocedes, a lo mejor incluso solamente por el hecho de retroceder ya cambias algo. Entonces ya, por esa razón, esa sería otra ley, otro motivo por el cual estarían prohibidos los viajes en el tiempo. Porque a lo mejor solamente por el mero hecho de coger y entrar en la línea, tú esa solamente, aunque no hagas nada, solamente por haber retrocedido ya has cambiado algo. Entonces, por esa razón, solamente retroceder en el tiempo es el último recurso. Cualquier otra cosa quedaría descalificado o sería impensable. A ver, si es por salvar la raza humana en general, pues se podría justificar, también dependiendo de cómo lo vayas a hacer. Supongo que hay maneras y maneras. Si existe la tecnología en el futuro, que si se hubiese aplicado antes, se hubiesen salvado, sí, pero si ya tienes que decidir tú matar a alguien o no matar a alguien, no sabes lo que va a pasar, porque a lo mejor dices, es que este se negó, hay que matarlo porque se negó, pero a lo mejor matando a ese provocas otro cambio que hace que el planeta nunca sabes lo que puede ocurrir. A no ser que sea algo fiable, que tenga realmente la solución al problema y se la estés entregando para que la apliquen. Yo haría una ventana solo para ver, tipo Minority Report, pero en el pasado, solo para científicos, para que puedan investigar lo que pasó en el pasado. Tío, pero yo quiero mirar, si es ver solo, yo quiero ver. Estaría guapo, te pones, en vez de ponerte la tele o Twitch o algo, te pones un ratico de historia, pero historia enseñada en directo. Sí. Así sí que tendríamos la historia, lo que pasó realmente de todo. Ahí sí que... Yo creo que ahí sí que ganaríamos, todos. Esto es como, ahora que has mencionado a Minority Report, esto es como lo de los precognoscentes. Sí. Estaban Agatha y los otros dos gemelos, que no me acuerdo cómo se llamaban, que cogían y veían el posible futuro. Ni una gran teoría. Pues sí, pues yo qué sé, a ver, pues antes de retroceder a la Edad Media, como tú dices, Surfers, a lo mejor ver efectivamente, ¿no? Una ventana en la que vemos la Edad Media en los diferentes continentes y yo qué sé. Y luego ya si vemos que se puede cambiar, pues oye, les nerfeamos en la Edad Feudal a todas las civilizaciones y nada. Es un win-win, como dice él, pero solamente si vemos que se puede ganar. Pues yo estoy de acuerdo con Víctor. Yo siempre he pensado que a mí me molaría el tema de viajar en el tiempo, sea futuro o pasado, por el hecho de ver. No por manipular o toquetear, pero por ver, sí. Claro, si en vez del viaje me lo pudiesen permitir rollo como
poder verlo sin tener que hacer el viaje y afectar porque me vean ellos a mí o yo poder manipular ese entorno, eso todavía estaría mucho mejor. Me gusta más la versión de Víctor de ver las cosas. Estaría muy chulo. Podríamos saber quién mató a JFK Kennedy. Bueno, pero eso ya es nimio. El hecho de saber qué hacía la civilización egipcia exactamente, o quién construyó las pirámides. Correcto, me lo has quitado. Todas esas cosas estarían chulas saberlas. Y tenerlo a ciencia cierta de que es así. No teorías de puede que esto, puede que lo otro. No solo con las pirámides, sino con todo. Saber exactamente qué es lo que pasó y tener registro de vídeo, porque claro, se puede grabar también, ¿no? Bueno, ya no sé si Bueno, a ver, como ya estamos... esto es como todo, como es una cosa que también tendrían los estados, yo creo que ya no te dejarían ni sacar archivos de ahí, serían como... No sé cómo serían, porque a ver, la información, aunque no lo querramos, la información es poder, aunque hay gente que se empeñe en decir lo contrario. Siempre y cuando la información es poder, siempre y cuando sea usada y se interprete de manera correcta. Pero yo creo que no te dejarían sacar archivos de ahí, o sea, ni de coña. O sea, si es algo público, sí, si es algo público, sí. Claro, si dejamos que los políticos metan mano ahí, mal. Ahora, si solo son los científicos, pues entonces debería salir toda la luz. Propios colegios y enseñarles la historia en directo, o sea, verídica y con información verídica de lo que ocurrió. Ya no necesitas ser científico, solo para aprendizaje ya sería, vamos, un avance grandioso. Dice Gabrielius, mandar al paro a los arqueólogos. No, hombre, sería otro tipo de arqueología. Verían dónde se ha muerto, pues yo que sé, una raza de dinosaurio que aún no han descubierto y ir justo allí a desenterrarlo. Eso es otra forma de hacerlo. Aquí hay ventajas para todos. O se generarían nuevos empleos. Claro. Bueno, sí, a ver, habría que verlo, pero también te digo una cosa, se necesitaría también un alto nivel de seguridad, porque claro, a ver, también te digo una cosa, estamos hablando de retroceder millones de años. Entonces, primero, yo creo que empezarían lo típico, viendo cosas del pasado, si acaso horas, días, semanas, pero es que estamos hablando de un porrón de años, o sea, la cantidad de energía que se tiene que hacer, o sea, debe ser un reactor, permitidme la expresión, más potente que el de la Estrella de la Muerte, y tú, ya hemos visto lo que hace ese reactor. O sea, que el nivel de seguridad para que no entre ahí un desgraciado y lo hackee, o sea, debe ser bastante potente, porque además, os digo, es capaz de hackear la computadora y empezar a meter información falsa, que esa es otra. O sea, que debemos de tener muchísimo cuidado con lo que hacemos. Ya, claro, bueno, también estarán los que digan, eso tienes razón, pero incluso aunque sea verdad, aunque lo que estés viendo sea cierto, que no esté manipulado ni nada, siempre habrá quien diga que eso no es así, que nos están engañando o que es todo mentira para hacernos creer que... Con esa duda vas a vivir. Si existiese eso, la duda de si lo han manipulado, lo han hackeado, es verídico, ¿no? Siempre va a estar ahí. A no ser que viajes tú en vivo y en directo y lo compruebes. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, sí, pasará, es el futuro. Abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura, pero no antes de decir algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Los que nos estéis escuchando en diferido, recordad que podéis venir al directo de Twitch, el canal es saga-galdin, y bueno, participar en el chat como han estado haciendo hoy Gabrielius, Ulsark, Nigromante, Angel Salma, Chemica, y nada, participar y estar con nosotros aquí un ratito. Luego tenemos nuestro servidor de Discord que es Saga Galdin, todo junto. refugioaventura@gmail.com es el email. El Instagram de Alma es alma_alma_mínguez, el de TikTok también. El Instagram de Jaime es @jbarongrau. Y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @sagagaldin, todo junto.
que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. Buen viaje, aventurero. Pues gracias una semana más por estar con nosotros, aventureros, y nos vemos la semana que viene. Pues gracias por haberos apuntados en esta aventura temporal que no es facial y nos vemos en el pasado. Hasta la próxima.